Bueno, estar acá con nosotros el capitán Locles, que es un perito balístico, ¿no? Efectivamente, y el doctor Mariano Castex, que es médico legista. Además, tengo entendido, doctor Castex, que cuando la señora Zulema Yoma fue al FREPASO, el FREPASO le pidió un informe a usted y al doctor Zaffaroni, ¿no es así? Al doctor Zaffaroni y a través del doctor Zaffaroni a mí, sí. Bueno, pero la opinión y el debate de ellos después de los auspicios. De medicina legal y criminalística, si no me equivoco, ¿no? Ahora, doctor Castex, su primera impresión cuando comienza a hacer el peritaje, ¿era un accidente? ¿Era un asesinato? En lo que obraba en autos, según lo que ya había en autos, había cosas que llamaban la atención. Lo primero que llamaba la atención era la muerte de dos testigos importantes y uno de secundario, pero ya era una cosa que llamaba la atención. Lo segundo que llamaba la atención era la rápida desaparición de todos los elementos de valor criminalístico, o sea, no se veía la posibilidad de seguir en ninguna vía. El otro aspecto que llamaba la atención era la curiosa destrucción de un cajón que se suponía, de un ataúd que se suponía que era de todo lujo, y justamente en la parte de la cabeza. O sea que en el cadáver, cuando se hace la autopsia, no encontré fallas importantes en medicina legal. Ahí no estuve de acuerdo con el perito de la señora. Pero sí, lo que llama la atención es que estaba esqueletizada la cabeza. O sea que como si hubiera buscado destruir peculiarmente una parte de la anatomía, porque justamente el cajón está destruido y lleva a la esqueletización rápida de la cabeza. Y luego finalmente, bueno, porque no hubiera habido autopsia, esas cosas, nosotros objetivamente informamos sobre lo que había en los actuados. Pero había tanto de cosas, había tanta ausencia, más importante de lo que había de presencia. O sea, no sé si me explico. Ahora, Sí, por lo que decía atención. ese informe, doctor, ustedes más bien sostenían la tesis del accidente, ¿no? Preferían quedarse con la tesis del accidente. No, distinguíamos en dos cosas. Una cosa es el indicio y otra cosa es la sospecha. Como iban los actuados, hasta que nosotros llegamos, no había indicios. O sea, que desde el punto de vista del derecho penal, no había indicios sólidos en la parte de juicio, como se llevaba, de instrucción, que permitiera hablar de un no accidente. Pero doctor, había sospechas. Doctor, ¿y estos nuevos elementos que han salido, el informe de la Gendarmería, la muerte de un cuarto participante o testigo de la muerte, ¿esto le harían cambiar la óptica de lo que usted vio? En la medida en que se aportaran a los actuados, siempre el perito trabaja sobre los actuados, en la medida en que se aportara a los actuados nuevos elementos, esto sería importantísimo. Y está en la línea de lo que se señalaba, qué pasó con los restos del helicóptero, qué pasó con el ataúd, qué pasa con los testigos muertos. Claro, el capitán Locles, como experto en artillería, ¿no es así? Nosotros recién mirábamos en la pantalla, ¿no?, que ustedes han encontrado rastros de plomo, antimonio, zinc, cobre, que aparentemente serían las características físicas y químicas de una munición de fusil FAL, ¿no es así? Bueno, yo le quiero aclarar en principio que yo, como estoy actuando en la causa y como perito, tengo, digamos... Usted es perito de parte de la señora Zulema. Entonces, no puedo hablar del tema porque estaría, digamos, incumpliendo el artículo 266 del Código de Procedimiento y me podrían separar de la causa. Lo que yo hablo en términos generales, existe, digamos, hablando, digamos, científicamente en este tema, podemos decir, por ejemplo, de que, bueno, si soy veterinario, tengo un animal con cabeza de pato, con pico de pato, con pata de pato, bueno, no hay que pensar mucho qué es lo que tengo. Entonces, acá lo importante es saber, entre lo que es el sentido común y lo que es la ciencia, ¿no es cierto?, es determinar si no existen otras cosas que tengan los mismos componentes. Entonces, acá lo importante que tenemos que determinar científicamente es llegar hasta las últimas consecuencias de investigación para determinar con certeza qué hay de acuerdo a lo que hemos visto. Indudablemente que la señora Zulema, que fue la que dio la información, porque estuvo presente en todas las pericias, o sea, en todas las etapas periciales estuvo presente la señora Zulema, además ha leído, se ha perfeccionado en un montón de temas sobre, digamos, lo que está viendo ahora. Bueno, ella ha dado una opinión dentro del sentido común que indudablemente es muy valiosa. Nosotros estamos esperando terminar la pericia para dar científicamente la información. Pero ¿te acordás, Joaquín, que nos dijeron que incluso había restos de fósforo
Claro, resto de fósforo, ¿eso qué significa? Suponiendo que haya habido, usted no puede hablar de este caso, pero suponiendo que en ese helicóptero haya rastros de fósforo, ¿qué significaría eso? Yo hablo en general, si yo en una causa, o en un vehículo, o en otro elemento encuentro fósforo, bueno, el fósforo, aparte de ser, digamos, un elemento que suele tener el hierro como, digamos, impureza, en muy poca cantidad, también puede existir como elemento de un proyectil incendiario, por ejemplo, que lleva fósforo. ¿Y eso qué significaría? ¿Que se lo quería incendiar? Bueno, yo estoy hablando en general, no estoy hablando de la causa en particular. No, por eso, digamos, estamos hablando de cualquier... Bueno, cuando yo disparo sobre algo que quiero incendiar, bueno, indudablemente le voy a disparar con un proyectil incendiario, para eso se fabrica, ¿no? Dígame, y en ese caso el disparo iría hacia el tanque de nafta. Por ejemplo, sería una cosa importante como blanco. ¿Y por los disparos cómo están ahora? ¿Cómo están? No, yo no puedo determinar, digamos, en cuanto si hay o no disparo, yo hasta este momento no puedo determinar si hay o no disparo, yo no puedo decir si hay o no disparo. Porque incluso habían dicho que había una esquirla de proyectil de procedencia francesa. Discúlpeme las preguntas, usted si no quiere no conteste, pero esto es lo que ha trascendido. Bueno, yo le explico algo también porque quiero aclarar. La pericia no la hace CITEFA. Hay una gran confusión en esto. ¿Qué es CITEFA? CITEFA es un centro de investigaciones técnicas de las Fuerzas Armadas. Ellos nos prestaron un aparato que se llama un microscopio electrónico de barrido, en la cual hicimos el trabajo complementario que se inicia en Gendarmería Nacional. Es decir, quien hace el estudio es el Laboratorio Químico de Gendarmería Nacional, en la cual hay un acta que ha salido a publicidad, indudablemente lo ha reconocido la Gendarmería, sobre eso yo me puedo basar también, que se encuentran rastros de elementos, ¿no es cierto?, digamos, similar a lo que puede ser, entre otras cosas, un proyecto. Entonces, ahora, una última pregunta a usted por mi parte. Si se hubiera disparado, como dice alguna tesis, sobre el helicóptero desde un camión, y saquemos para que usted pueda hablar que sea este helicóptero, ¿qué fin perseguiría eso? Porque es poco entendible. Bueno, indudablemente estamos hablando en términos generales, lo que se puede hacer a veces de un camión se evitan dos cosas. Primero, el dejar las vainas en ese lugar y en segundo lugar evita el ruido. Porque la detonación queda dentro de la caja del vehículo. Claro. Ahora yo tenía otra pregunta para el doctor Castex. Doctor, cuando ustedes hacen su informe con el doctor Zaffaroni, ustedes detectan, además del enorme traumatismo que significa un helicóptero que se cae, ¿otro tipo de lesiones? No, yo no encuentro en lo que obra en actuados fallas importantes médico-legales. La interpretación que hace el perito de parte de la señora, yo no lo comparto, ni lo comparte la mayoría de los médicos legistas del país, porque no es coherente con lo que es un traumatismo craneofacial. Pero yo no descarto que pueda haberse pasado elementos pero en las pericias, pero lo que se ve no es objetable, o sea, se procedió para mí de acuerdo a toda la metodología tradicional dentro de la medicina legal. O sea, no se puede hablar más de lo que se ve. Claro, pero se tardó tanto tiempo en hacer la autopsia. ¿Eso es habitual, doctor Castex? No, la lástima es no haber hecho la autopsia como se debía en el primer momento, aunque había una excusa legal, nosotros lo señalamos, hay un subterfugio, pero fue lamentable que no se hubiera hecho ni la tóxica ni la autopsia completa, si no se hubiera podido haber encontrado cosas. Muchas gracias. Ustedes han visto y han escuchado junto con nosotros hace poco a la señora Zulema Yoma, y con Magdalena ayer cuando estábamos, realmente nos fuimos de esa casa con la impresión de una mujer que sufre, muy conmovidos, que tiene mucho dolor y que se ha propuesto con una militancia realmente conmovedora comprobar lo que para ella es una certeza, es decir, que su hijo no murió en un accidente, sino que fue muerto. Pero esa es la madre. También está el padre, que en este caso es el presidente de la Nación. Y yo les puedo decir que el padre está absolutamente convencido, con los datos que hay hasta ahora, que esto fue un accidente. Le decíamos con Magdalena Zulema, ustedes vieron, cómo es posible que un padre, por más presidente y político que sea, esconda o acepte que se esconda el crimen de su hijo. Me parece realmente imposible. Yo creo que hay que creer que Menem está convencido del accidente de su hijo. Ojalá por el bien de todos, sea de todos nosotros, del país, sea el presidente, el padre, el que tiene la razón.
justamente retomemos lo que dijo acá la señora de Lanuse, ¿no? Este es un país que se está poniendo muy loco, Así realmente. es. Cuando volvemos, la policía. La policía. También para hablar sobre ese tema de la bonaerense, que es además tan terrible en el libro, no pudimos dejar de seguir un poco con los temas anteriores, ¿no? Este país se está enajenando. En media hora hemos tenido dos casos como la familia Lanuse, el caso de Carlitos Menem, y bueno, realmente... ¿Ustedes tienen alguna opinión formada o información sobre el caso de la investigación de Carlitos Menem? Bueno, en lo que a mí respecta, desde un principio, no bien ocurre el hecho, ya teníamos informaciones muy preocupantes sobre el accidente en sí. Y siempre se habló de un tercer cuerpo. Es más, todavía se dijo que un canal local de televisión, un cable... Claro, porque lo primero que llega al lugar es un canal que, que filma. De Ramallo filma. Y habría filmado el tercer cuerpo. Mucha gente asegura que lo vio, que era una muchacha joven. Se nos ha dicho siempre que en una de las heladeras de la morgue judicial de Viamonte y Junín, desde el día 16 de marzo está el cadáver de una muchacha joven. ¿Del día que murió Carlitos? Sí. Que es el único cadáver de la morgue judicial que no se fotografió y que está allí en esa heladera, al menos esto hacía meses atrás, estaba vigente. Pero claro, parece escapado de un cuento, estas cuentos de películas, de tiras de televisión, nos parecía un poco descabellado, pero cuando se fueron sumando evidencias, como este encadenamiento de estas muertes vinculadas entre sí, de testigos... Sí, ese es el... Yo tuve, cuando fue el accidente investigué para Noticias ahí en Ramallo, ¿no es cierto? Llegué poco tiempo después. Yo la verdad que todo lo que pude recoger personalmente indicaba otra cosa, ¿no? Indicaba un accidente. No un atentado. Pero es cierto lo que dice Enrique, de las versiones que ya ese primer día estaban. Sí. En el helicóptero no había otra persona, porque yo personalmente vi cuando cuando lo bajan, digamos, que la tercera persona debiera haber estado atrás. ¿No? Y no había nadie ahí. Así es. Pero sí... Es decir, que vos llegaste al lugar cuando todavía los cuerpos estaban en el lugar. Estaba el cuerpo de Oltra todavía, sí. Claro, porque ya estaba muerto. Exacto, claro. Sí, él lo sacaron mucho después porque estaba muerto. Vi el video de Ramallo, sí, ese mismo día. Hablé con el muchacho y todo. Ahora es cierto, yo le comentaba fuera de cámara, Enrique, que el médico, no yo, sino otro cronista nuestro, que ese mismo día nosotros hablamos con el médico y le preguntamos por qué no se hacía autopsia, porque enseguida se dijo que se lo llevaba al cajón y demás. Y me pareció muy raro, ¿no? O sea, la respuesta de él era, no, es el hijo del presidente, le vamos a sumar más dolor y más complicación, No, pero todos somos iguales ante la ley. Pero claro, a mí me parecía... Pero yo en realidad tomaba como un blister de pastillas que se ve en el famoso video de Ramallo, que no se encontró después entre las pruebas, digamos, ¿no? Entre secuestradas. Yo más bien pensé que era algún intento por todas las cosas que siempre se han dicho de Carlitos, ¿no es cierto?, de cubrir algún punto que pudiera ser achacable al chico, ¿no es cierto?, en el accidente. Digamos, como una protección al hijo, no a la causa de la muerte. Exactamente, eso fue la idea que me dio. Y muchas de las irregularidades que se ven a posteriori pueden ser vistas, pero hay otras que no, realmente. Pero la celeridad con que se lleva el aparato siniestrado es atípico totalmente. Sí. No, y lo de los testigos... Pero el aparato que mira, está con salud autógena y lo corta y se lo lleva. La señora Zulema dice que a las 5 de la tarde del día del accidente lo cortan y lo ponen en bolsas de arpillera. Sí, ya esa noche no estaba. Sí. Nosotros encontramos si vos chocás con tu auto, queda días y días, ¿no? Sí, no, seguro. Más cuando es una máquina, una aérea, ¿no? Que se tienen y el tema del seguro, además, también, también toda esa seguridad por pagar el seguro, que a todas luces, si era un accidente, no era para pagarlo, porque el helicóptero no había tenido ninguna falla. ¿No? O sea, en un primer momento se le atribuyó a un problema de manejo. Sí, hubo muchas irregularidades. Bueno, ustedes saben que ellos fundamentalmente han escrito ríos de tinta, kilómetros de papel sobre el tema de la policía. Antes vamos a ver un informe que está basado en también un informe de Amnesty International
que fue muy crítico ese informe sobre cómo se maneja la policía en la Argentina. Vamos a ver ese informe y después debatimos con ellos sobre la policía.